Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Cuando gusten, ponen las diapositivas, ya para empezar. Doctor, disculpe, creo que ya podría empezar. Sí. Janela tiene las diapositivas. No sé si las podría poner. Sí, doctor, un momento, ahorita lo van a proyectar. Doctor, buenas tardes. ¿Sí se puede ver las diapositivas? Sí, está bien. Sí, se ve. Está bien. Ya, ¿empezamos? Sí, doctor, ya podemos. Ya, ok. El tema de hoy día es embarazo post-término. Ok, vamos a empezar con la definición. Siguiente diapositiva. Se define ahí el embarazo post-término a un embarazo que ha alcanzado, se ha extendido más allá de las 40 con 0 días semana, o 42 con 0 séptimos semanas, ¿ya? Desde la última regla. Esto significa que primero vamos a ver, ustedes van a poder encontrarlo, ese término, ¿no?, de embarazo post-término, como también como embarazo prolongado, lo van a poner como embarazo post-maduro. Pero el término que van a encontrar mayormente y que está aceptado es embarazo post-término. O sea, es cuando ya llegó a las 42 semanas y más allá de las 42 semanas. ¿Ya? Porque saben ustedes que de 37 semanas hasta las 41,6 es un embarazo a término. ¿Ok? Y dentro de dentro del término hay clasificación, ¿no? A término temprano, completo y tardío. Y pero cuando llega a las 42 a más, ¿no?, se llama embarazo post-término. ¿Ok? Bien, siguiente. Acá pueden ver ustedes
del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, la definición, ¿no? Se refiere el embarazo post-término a un embarazo que ha alcanzado o ha ido más allá de las 42 semanas con 0 céntimos. O sea, si tienen 42 semanas a más, ya se llama un embarazo post-término. Siguiente. ¿Cómo se diagnostica el embarazo post-término? ¿No? Determinando con la mayor exactitud la edad gestacional. ¿Y cómo determinamos con la edad gestacional? Ser con una regla confiable, ¿okay? Y contrastando con la ecografía del primer trimestre. Si esta ecografía del primer trimestre no varía en más de 5 días con la fecha última regla, se toma la fecha última regla. En caso que sea una ecografía del segundo trimestre, si la ecografía no varía más de 10 días con la regla, se consideraría la regla entonces, ¿no? En caso que tengamos una regla que no sea confiable, pues se considera la ecografía del primer trimestre. Pero van a ver ustedes que en algunas bibliografías han hecho estudios donde más confiable es la ecografía del primer trimestre para tratar la gestación. Entonces, el diagnóstico no se hace pues, con exámenes de laboratorio, no se hace con ecografías especializadas, no se hace con ecografías del tercer trimestre, no se hace con otros estudios complementarios, ¿no? Por ejemplo, cervicometría, ¿no? Se determina con la mayor exactitud. Y van a ver ustedes que lo más confiable, lo más certero es la ecografía del primer trimestre. De ahí es la importancia que cuando ustedes tengan una paciente que entra a su control prenatal, ¿no? Sospecha de embarazo o que ya tiene una muestra de embarazo positiva, tomar de manera inmediata la ecografía. ¿Okay? Y si es que esa ecografía no tiene todavía embrión, no tiene todavía vesícula uterina o, digamos, es muy pequeño, pedir un control, pues, ¿no? Entre más o menos 10 días. De manera que la primera ecografía que les sirve a ustedes es aquella donde ya se ve el embrión con latidos. Para que a partir de esa ecografía puedan ustedes calcular de manera precisa la edad gestacional. Ustedes han visto que el embarazo post-término es un embarazo que llega a las 40 semanas a más. Entonces, el primer error que sucede, ¿no? Que ustedes van a decir mal un embarazo post-término es haber datado mal el tiempo de gestación. Pueden tener una regla no confiable, ¿no? Y con esa regla pueden ustedes calcular, digamos, 43 semanas. Dicen un embarazo post-término. Pero si echan mal ustedes que la misma paciente de la ecografía del primer trimestre y calculen en base a eso que le va a salir por así 38 semanas. Si se guían ustedes de la regla que no es confiable, o la mujer puede estar muy precisar de que la regla es tal fecha, ¿no? Pero con esa, digamos, sale 43 semanas y con la ecografía le sale 38, bueno, lo más confiable es la ecografía, ¿sí? Por eso que en múltiples estudios van a ver ustedes que más confiable es una ecografía del primer trimestre. Entonces, el diagnóstico, ya saben, es con una ecografía del primer trimestre es lo más exacto, y el primer error que sale en diagnosticar un embarazo post-término es haber calculado mal la edad gestacional en base a una regla que no es confiable o que la paciente puede asegurar que es su regla, pero se contrasta con la ecografía y se nota que no corresponde a esa edad gestacional que ella menciona por ecografía. Entonces, acá el consejo es que la paciente empiece su control inicial, su control prenatal temprano. La primera ecografía es... Está completa. Entonces tienen que calcular bien la edad gestacional, ¿sí? La siguiente. Acá se ven
¿cómo tenemos que determinar la edad gestacional? ¿Ya? El- en caso que sea un embarazo que se obtuvo por, por métodos de reproducción asistida, se calculará en base a eso. En caso que no sea por, por medios de reproducción asistida, tenemos que ver la fecha de última regla. Si no es confiable, bueno, como les dije, ¿no? Hay que echar mano de la ecografía del primer trimestre. En caso que sí se conozca esa regla, no se usará, pero siempre corroborando con la ecografía del primer trimestre, si es que no hay una variación más de 5 días, se puede considerar la regla. Y en caso que sea una de segundo trimestre, si no hay una variación de más de 10 días, se va a considerar la regla. Pero van a ver ustedes que el más preciso es la ecografía del primer trimestre. Entonces, esto es vital para poder determinar un embarazo post-término, ¿no? Poder diagnosticarlo bien. Ok, siguiente diapositiva. La incidencia. No se ha podido determinar de manera global. En Estados Unidos, 6%, en Europa, de 0,1 a 6%. Claro, la incidencia varía mucho, ¿no? En el Williams, por ejemplo, que es un libro que ha sido escrito en, en Texas, ellos señalan que es un 6%, ¿no? Los estudios en Europa han hecho por diferentes países y varía, pues, ¿no? Acá como del 0,1 hasta el 6%. A ver, la siguiente lámina. Esto es del Williams. No, perdón, son las estadísticas norteamericanas. ¿Ya? Como ahí van a poder ver ustedes en la fila de la izquierda, es en 42 semanas a más, ¿no? La incidencia en el 2013 ha sido de 5,49%, 2012 5,6%, 2011 5,11%, ¿no? ¿Ya? Esto se mantiene, ¿no? En números aproximados, ¿no? Durante mm, varios años, ¿no? O sea, en promedio, ¿no? 5 a 6%. ¿Ok? Eso en Estados Unidos. A ver, la siguiente lámina. Y acá, esto es en Europa, ¿no? En que desde la parte de abajo, de España, Chipre, Malta, 0,1%, ¿no? Y ahí van aumentando. Bueno, a ver, ustedes, Austria, Alemania, 0,7, 0,8%, ¿no? Eh, por ejemplo, acá en los Países Bajos, 2%, en Inglaterra, 4,1%, en Noruega, 6,4%, así va aumentando, o sea, varía según el país. Entonces, no hay una incidencia exacta, ¿no? O sea, va a variar dependiendo del país. Siguiente. Ya. ¿Qué puede conllevar a a un embarazo post-término? ¿Cuál es el factor de riesgo? ¿No? Yo veo que exista un antecedente, un parto post-término, que la paciente ya haya tenido un parto post-término, ¿ya? Es un factor de riesgo para que tenga un embarazo post-término. ¿Ok? Después que sea nulípara, que sea obesa y edad materna avanzada. La materna avanzada, estamos hablando de una mujer de 35 años a más, una gestante, ¿no? De 35 años a más. Son condicionantes no determinantes, pero sí, sí se han visto en estudios de que el OR, pues radio, ha mostrado más en, en relación a estos factores de riesgo, ¿no? La materna avanzada, obesidad, no infertilidad y sobre todo el antecedente de un parto post-término. Es decir, de los riesgos, el que juega un papel preponderante es el antecedente para parto post-término. Bien, siguiente.
Acá ustedes van a poder ver, ¿no? El factor de riesgos para el embarazo post-término, ¿no? Acá figura la obesidad materna, ¿no? Duplica, la incidencia y también se ha visto que se incrementa la edad materna, ¿no? Y el hecho de que sea primípara también incrementa. O sea, los factores de riesgo son múltiples, ¿ya? Pero en su mayoría el que tiene mayor OR son estos que les he señalado. Bien, siguiente. Y acá, bien. Otro, otro factor de riesgo, ¿no? Viene a ser el condicionante, ¿ya? De que hayan, hayan nacido la madre o el padre, ¿no? De un parto de más de 40 semanas. ¿Ok? El- pero en la madre es más todavía la incidencia que la del padre, ¿no? En la madre se ha visto hasta un 49%, que lo incrementa el riesgo aumenta un 49%, dando que el padre 23%. Entonces acá se ha visto que hay un componente genético, ¿no? También se ha visto por componentes epigenéticos, pero sería uno más de los factores de riesgo. No, les dije, no es un determinante, pero sí aumenta el riesgo. Siguiente. Ya, el problema del embarazo post-término es que incrementa la mortalidad, tanto fetal como materna. Entonces tenemos que diagnosticar bien y para poder tomar la acción debida en caso que la diagnostique. Siguiente. Acá. ¿Se ha visto cuáles son los resultados de un embarazo post-término, ¿no? Que se ha visto que juega un papel preponderante el hecho de que el feto tenga un peso que sea bajo para la edad gestacional, ¿ya? Y estos se ha visto que más en caso de que tengan malformaciones congénitas. ¿Ya? Entonces, se ha visto que estos objetos que son pequeños para la edad gestacional, ¿no? El- es un riesgo para que lleguen a un embarazo post-término, ¿no? De ellos, muchos con malformaciones congénitas. Siguiente. Acá en este gráfico vamos a ver que la incidencia de, de eventos adversos como muerte neonatal, muerte perinatal y óbitos fetales se mantienen durante las semanas de gestación, ¿no? En incidencias no varían, pero vemos que a las 38 semanas ya se está marcando una gran diferencia. A las 40 más, pero cuando llega a las 42 semanas, cuando es el embarazo post-término, ¿no? La incidencia de casos de muerte neonatal, perinatal y óbitos se eleva significativamente, más que durante todo el embarazo, incluso, y más que el embarazo a término. Entonces, el embarazo post-término conlleva ese riesgo grande, ¿no? Aumenta la mortalidad. Bien. Siguiente. Como les había dicho, la mortalidad es aumentada tanto en la madre como en el feto.
¿no? La madre, pues tenemos puede ser macrosomía fetal, puede haber. Entonces, la macrosomía fetal en la madre va a ejercer un efecto de distensión del útero. Eso va a conllevar a que pueda, después del parto, ya sea por cesárea, parto vaginal, tenga una hemorragia postparto, ¿no? Y requiera, pues, cuidados, eh, cuidados mayores, más allá de tan solo atender el parto, tan solo atender la cesárea. ¿Ok? Por el tamaño grande del feto, ¿no? En caso que sea un parto vaginal, puede producir distosia de hombros, puede producir laceraciones perineales, ¿no? Eh, pues el mismo feto grande va a conllevar, pues, a un parto por cesárea, ¿no? Y también produce oligamios y hiperclampsia. En el caso de las consecuencias perinatales, puede haber muerte fetal, un síndrome de postmadurez, eso es típico del embarazo posttérmino, ¿no? Vamos a ver más adelante pues, cómo van a identificar ustedes el síndrome de postmadurez. Puede haber un ingreso también, es el riesgo de ingreso a la UCI neonatal. Como es un posttérmino, ya las células, los órganos están en mayor desarrollo, desarrollan más el, el tracto gastrointestinal y esto produce, ¿no? Que provoca meconio, ¿no? Entonces, si bien el meconio es un signo de madurez, un evento, pero como está en un embarazo post-término, este meconio lo aspira el feto. Llega también incluso a impregnarse en el cordón, en, en la piel del feto, ¿no? Ya, otros efectos pueden ser convulsiones neonatales, encefalopatía hipóxico-isquémica, lesiones al nacer y obesidad infantil. ¿Okay? Entonces, estos efectos de la encefalopatía hipóxico-isquémica es porque ya es insuficiente para mantener su estado metabólico de manera adecuada. Ya es insuficiente el medio donde él requiere la oxigenación, en este caso la placenta. Ya estando en un embarazo post-término, el feto requiere de un metabolismo mayor, por ende la placenta pues, ya es insuficiente o no producir lesiones, ¿no? La más agravada de ellas es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Bien, la siguiente lámina. Ya, acá, para que vean ustedes que se hizo mm, el, cuáles eran las características eh, de un grupo post-término y un grupo que es control, ¿ya? El grupo post-término era de 39.000 personas, casi 40.000 eh, 40.000 embarazos post-término versus de 17.400 a término, ¿ya? Eh, Vean ustedes de que el, el índice de macrosomía es mayor en los postérminos, ¿ok? Eh, y la inducción en las inducciones acá cuentan más o menos de 24% del total, ¿no? O sea, esto sirve para que vean ustedes de que el, el hecho de tener un embarazo el post-término, ¿no? Llega a producir un bebé más grande y esto con eh, mayor cantidad de riesgos para
culminar un parto que puede tener posibles consecuencias, ¿no? Como ya habíamos dicho, laceraciones, histosia de hombro, hemorragia postparto. ¿Sí? Bien, siguiente. Acá, para que vean ustedes el loss ratio, o sea, haciendo casos y controles de las complicaciones perinatales de que se ven en los embarazos post-término, ¿no? Fíjense ustedes el OR mayor, o sea, son los que a comparación van a presentar mayor riesgos, ¿no? Puede ser una asfixia durante el parto, ¿no? Y asfixia antes del parto. ¿Sí? Comparando la consecuencia que va a ser mayor en los casos de embarazo post-término. Después, otro OR que es grande, ¿no? Es la aspiración. También es otro punto en contra para el embarazo post-término, ¿no? De todas estas complicaciones, van a ver ustedes de que todas son superiores, ¿no? En el embarazo post-término. ¿Ya? La única que es bajo es el síndrome de distrés respiratorio, ¿no? El síndrome de distrés respiratorio también se ve pues, incluso en fetos a término, ¿no? Pero de este cuadro es rescatable que vean ustedes de cómo el embarazo post-término duplica la asfixia, ¿no? Durante y antes del parto. El, la asfixia pues va a complicar la vida del neonato, ¿no? Pudo haber tenido un embarazo sin mayores complicaciones, pero llega post término, miren cómo se duplica la incidencia de esta patología. ¿Okay? En todos vamos a ver que es mayor siempre el OR en el embarazo post término. Bien. Siguiente lámina. Ya. Acá es los ratios para las complicaciones maternas. Ya, si ustedes se fijan, un ratio grande, o sea, nos va a indicar que se ve el riesgo es mayor en las madres que tienen un embarazo post-término. En este caso es un feto grande, lo habíamos visto en la macrosomía, que eso va a traer complicaciones como, por ejemplo, la hemorragia postparto. Después también tenemos la muerte fetal durante el parto, ¿no? Como habíamos visto en la estadística, ¿no? Que a las 42 semanas se eleva de gran manera lo que son los óbitos y las muertes perinatales. Si se dan cuenta ustedes, en todo se eleva el OR, ¿no? El, el único uno de los pocos que es mejor el grupo a término, el parto normal, ¿se dan cuenta? Entonces, el embarazo post-término complica el parto de por sí, ya sea cesárea o sea parto vaginal. Si bien en sí no es una patología propia del embarazo post-término, pero están viendo ustedes que llegar a las 42 semanas implica mucho riesgo. De ahí que van a ver ustedes que hay muchos estudios de que abordan entre 41 hasta 42 semanas. Buscar estudios más allá de 42 semanas de lo que ustedes quieran relacionar, ¿no? Va a ser difícil porque las políticas internacionales ya consensos de que no hay que llegar hasta las 42 semanas a más.
por todos estos datos que estamos viendo, ¿sí? La siguiente lámina, por favor. Ya, acá vamos a ver las complicaciones perinatales. ¿Ya? Igual van a ver ustedes que cuando el, el feto pues, llega a un peso mayor, ¿no? Asociado pues, al grupo post-término, ¿no? Es grandemente acá el OR de la aspiración, ¿no? Lo que habíamos visto, ¿no? Y también es muy considerable el, los, los óbitos fetales, ¿ok? En sí todos estos ítems se van a elevar, a excepción de la septicemia, ¿no? Bueno, no es que sea un factor protector el embarazo posterior para la septicemia, sino esto se interpreta como que eh, como la cantidad de fetos a término es mayor, es más probable pues, que lleguen con estas complicaciones. No es que el posterior se libre de la septicemia, sino el prima el feto post-término lesiones, mm, se podría decir, más considerables todavía que la septicemia, ¿no? Como la asfixia, el, la muerte perinatal. ¿Okay? Bien, siguiente lámina. Ya. Y vemos acá las complicaciones maternas. La mujer tampoco está libre de alguna complicación en caso de un embarazo post-término. Ven ustedes acá que también el OR, cómo se incrementa. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de la ruptura cervical. Eso también es una causa, en caso que se presente, ¿no? De hemorragia postparto. Eso es roturas inadvertidas, ¿no? Después la asfixia, después del parto, eh, tenemos también el feto grande, ¿no? Bien, siguiente lámina. El síndrome post-madurez, ese es típico por este cuadro. Van a ver ustedes unas características que si ustedes no han podido precisar la edad gestacional, ¿no? Y nace el feto, ustedes viéndolo van a poder determinar con una casi gran precisión de que se trata de un feto postmaduro, ¿ya? Un feto que ha nacido en una gestación de 42 semanas a más. ¿Ya? Las características de este recién nacido, este es un feto que tiene piel arrugada, poco uniforme y descamada. Es un cuerpo largo y delgado que sugiere pérdida, el metabolismo ha sido mayor para el, el ofrecimiento de nutrientes que tiene, ¿no? Y se ve una madurez avanzada en la que el bebé tiene los ojos abiertos, se mantiene inusualmente alerta y parece viejo y preocupado. ¿Ya? O sea, ustedes viendo estas características van a poder determinar, ¿no? Que es un bebé post-maduro, ¿no? Producto de un embarazo post-término. ¿Okay? Bien. Siguiente. Acá tenemos un síndrome post-madurez, ¿eh? Alargado, adelgazado, con la piel acartonada, con grietas, ¿no? En las manitos, en los pies, ¿ves? Desfacelado. Siguiente lámina. Acá otro, ¿eh? Alargado, ¿no? Como cara de viejito, con lesiones dérmicas, ¿no? Descamativas.
ya, arrugas, la piel arrugada, se pueden ver a nivel del brazo izquierdo, de la pierna derecha, ¿no? Piel arrugada. Siguiente lámina. Y acá comparamos un feto prematuro, uno a término y uno post término. ¿Sí? El feto prematuro, vemos que la piel es lisa, ¿no? Y a término, si bien tiene unos pliegues plantares, en el post maduro, esos pliegues están acompañados de descamación, ¿no? También es típico, van a verse descamación tanto de palmas como de plantas. Y van a ver la descamación en el abdomen, típico pues del embarazo de 42 semanas que produce un feto, un recién nacido postmaduro. Siguiente. Y acá podrán ver, ¿no? la descamación del abdomen. ¿Sí? Siguiente. El embarazo post-término trae también como consecuencia que la placenta, siendo una maquinaria eh, que nutre al feto, no solamente el intercambio de oxígeno, también eh, de múltiples sustancias, productos del catabolismo y el anabolismo. También tienes tiene una disminución de la funcionalidad ya en la etapa del embarazo post-término. ¿Okay? Y eso se puede corroborar con la ecografía, ¿no? Vean ustedes que tiene una placenta de grado 3, el embarazo post-maduro, ¿no? Embarazo post-término, donde vamos a ver ustedes de que hay múltiples calcificaciones en la placenta, múltiples separaciones, ¿no? La ecogenicidad incrementada en círculos. Y esta imagen es para que reconozcan ustedes cómo es una placenta, ¿no? Que es característica de un embarazo post-término. Aunque estas placentas no es, si ustedes ven esa imagen, no es indicativa de un embarazo post-término, ¿no? También hay embarazos a término que comparten esas características. Pero el embarazo post-término generalmente tiene esta placenta, ¿no? De grado 3, ¿no? El embarazo a término no necesariamente la tiene, ¿no? No todos los embarazos tienen esa placenta. Ok, siguiente. ¿Qué hacemos ante un embarazo post-término? La primera acción que ustedes tienen que hacer es calcular bien la edad gestacional para saber de manera precisa que estamos frente a un embarazo post-término. Voy a decir que el primer error que se tiene ante un embarazo post-término es haber datado mal la edad gestacional. Entonces, la primera acción que vamos a hacer es corroborar esa edad gestacional. Y lo mejor, más preciso, es con la ecografía peritrimestre. ¿Okay? De ahí, en caso de que la paciente no tenga ninguna molestia, paciente que percibe los movimientos fetales, que no tiene contracciones, no ha perdido líquido, no ha perdido sangre, ¿no? Y ustedes corroboran que tiene una edad gestacional de 42 semanas, ¿no? Esa paciente habría que inducirle el trabajo de parto, ¿no? El, si las condiciones obstétricas son favorables, puede ir a un parto vaginal. ¿Ya? El hecho de que haya llegado a las 40 semanas no indica que necesariamente tiene que ser una cesárea.
Si las condiciones obstétricas están favorables, puede haber un parto vaginal. En caso que haya una condición obstétrica no desfavorable, pues va a una cesárea, como sería lo mismo con el embarazo a término. ¿Sí? La conducta es la misma, ¿no? Hay que ver pues, ese embarazo esté sin algún factor de riesgo, ¿no? Salvo pues que tenga los 40 semanas. Y en caso que tenga las 40 semanas y no haya un factor obstétrico que indique que es necesario, se va a inducir el trabajo de parto. Una de las maneras, de las medidas que se ha visto que favorecen que se gane el trabajo de parto, es despegar las membranas amnióticas, lo que se conoce como la maniobra de Hamilton. Esta maniobra de Hamilton ha disminuido la tasa de cesáreas. Y saben que es mandatorio, entonces, en el caso de un embarazo post-término. De ahí el monitoreo fetal electrónico está entre signos de interrogación, porque si bien a las 42 semanas, ¿no? Un monitoreo fetal electrónico nos va a ayudar pues, para saber cómo está. En caso que ustedes tienen un feto que se mueve bien, que no hay contracciones, ¿no? Pueden tomar un monitoreo fetal electrónico, pero no es necesario, por ejemplo, repetirlo de manera seriada. No les aseguro pues, de que está yendo bien ese embarazo y habría que inducirlo. Si es preciso alguna prueba de bienestar fetal, pues no es, si todo está yendo bien, la señora no tiene alguna condición obstétrica, no está bien, no es necesario tomar todas las pruebas de bienestar fetal, pero sí es necesario ya inducir ese trabajo de parto si es que tiene condiciones para que todo sea un trabajo de parto. Si es que no contara pues, con, por ejemplo, digamos, la presentación está muy alta, ¿no? Veo que es un macrosómico, algún factor de riesgo, ¿no? que se puede aplicar tanto como para un feto a término. En caso de post-término también sería lo mismo, ¿no? No va a diferenciarse. ¿Ya? Pero eso sí, al llegar a las 42 semanas, tienen que inducir el trabajo de parto y la maniobra de Hamilton les va a ayudar bastante, ¿okay? Que es despegar las membranas amnióticas por medio, obvio, del tracto vaginal. Y en ecografía obstétrica, lo que vamos a buscar no es corroborar que tenga 42 semanas, ¿no? Porque eso ustedes tienen que corroborar la gestacional en base a la primera ecografía, la que se toma en el primer trimestre. Ya en el tercer trimestre, entonces, ¿qué buscaría en la ecografía? Pues voy a buscar que no exista un oligohidramio, ¿no? Y oligohidramios hay dos formas, uno por medio del pozo vertical mayor, una sola medida del pozo de donde tenga más líquido amniótico, o de la suma de pozos en los cuadros cuadrantes, ¿no? Llamado el índice de líquido amniótico. En el caso para dejar como oligohidramios, ayuda bastante la medida única del pozo vertical mayor. Con ese dato ya descartan ustedes oligohidramios. No necesariamente va a haber oligohidramios en el embarazo post-término, pero sí mandatorio de que pidan ustedes para buscar oligohidramios. Esa es la razón de la ecografía obstétrica. Okay. Siguiente. Ya. Acá nos sirve para ver la importancia entre la ecografía del primer y segundo trimestre para, ver para tratar la gestacional, ¿no? Y se ha visto pues, que en el caso
de la ecografía del primer trimestre, la primera, reduce mucho, ¿no? La gestacional, que llegaría a datar mal el tiempo de las semanas de la gestación cuando se dice que es un embarazo posttérmico. ¿Okay? O sea, esta ecografía va a disminuir esos mal diagnosticados embarazos posttérmicos, ¿okay? Por la precisión que tiene esta ecografía de primer trimestre. Siguiente lámina. Y acá pueden ver ustedes de que cómo la maniobra de Hamilton, despegar las membranas, ¿no? Ha ayudado contribuye mucho a reducir la duración del embarazo más allá de las 41 semanas. O sea, no hay que esperar pues hasta las 42. En el caso de tener 42, pues va a ayudar bastante. Inducir trabajo parto si es que tienes condiciones obstétricas para que puedan culminar, ¿no? Y la maniobra de Hamilton es asequible, es una maniobra asequible que lo pueden hacer en consultorio incluso, no es necesario que tengan un gran aparataje, grandes instrumentos para poder realizarlo. ¿Sí? Ya. Siguiente lámina. Ya, acá. Esta es una revisión Cochrane que se ha hecho en caso de si es que vamos induciendo el trabajo de parto, ¿ya? Y se ha visto pues de que la inducción del trabajo de parto está asociado con menor cantidad de muertes fetales, ¿no? Y disminuye también lo que son los óbitos fetales. ¿Ya? Entonces, como ya habíamos dicho, ¿no? En caso de que lleguemos a una estación post-término, una gestación de 40 semanas a más, ¿no? Hay que inducir el trabajo de parto, ¿no? Entonces, tienen que poder saber abordar esto porque si bien no es muy frecuente, como han visto ahí, ¿no? De 0,5 hasta 6%, puede ser que les lleguen el sedrums, ¿no? Aunque es poco frecuente. Se ha visto más que en las 40 semanas se ve en las ciudades, ¿no? Pero en estamentos rurales no es tanto, ¿no? Hay estudios que han visto eso, pero pueden presentar, ¿no? En caso que vean, ya saben, ¿no? Datar bien la gestacional, ¿ok? Si tiene condiciones para parto vaginal, inducir el trabajo de parto, ¿ok? Y con eso ustedes van a estar disminuyendo la mortalidad, tanto fetal como materna. Bien, siguiente. Ahí culminó, creo, ¿no? ¿La última lámina? Sí. Bien, consultas. Doctor, una consulta. Dígame. En caso de la maniobra de Hamilton, ¿en qué consiste más o menos eso? ¿O cómo se realiza? Ya, es despegar las membranas amnióticas. Significa que ustedes hacen el tacto vaginal, ¿no? Ingresan a través del orificio cervical externo y el orificio cervical interno, o sea, a través del cuello uterino, colocan, hacen un tacto, ingresan por el cuello con el dedo índice, y van a sentir ustedes las membranas, esas membranas que están adheridas, ¿no? Las membranas adheridas
a la, al útero, ¿no? A la parte interna del útero. Ustedes tienen que tratar de despegar de manera suave esas membranas adheridas al útero. Hacer esa maniobra va a desencadenar una contracciones que van a ayudar pues, a iniciar el trabajo de parto. ¿Ok? O sea, la paciente en posición ginecológica se coloca un guante, ven pues que no haya sangrado, que no haya líquido amniótico, hacen un tacto vaginal, buscan el cuello, ingresan por el cuello, ¿no? Y en movimientos circulares que tomen todo el sentido del cervix, ¿no? Van despegando las membranas que están adheridas a la parte interna de, del útero. ¿Ok? Ay, ¿esto siempre es sin contracción o en contracción? El- Esa maniobra lo vas a hacer con la paciente que, como les dije, ¿no? Si hay contracciones y ya está en trabajo de parto, no tiene sentido, ¿no? Esta maniobra vas a hacerlo cuando viene la paciente 42 semanas y está estable, no tiene ni una contracción, es ahí donde vas a ayudar, ¿ok? O sea, para que inicie las contracciones y esto conlleve al inicio del trabajo de parto. Entonces, cuando llega a 42 semanas, tu paciente no tiene ni una molestia, obstétricamente todo está bien, no hay contracciones, pero tiene 42 semanas, hazle la maniobra de Hamilton, ¿no? Despégala. No es necesario tener contracciones, ¿no? Puedes hacerlo si es sin contracciones para estimular estas contracciones, ¿sí? Ay, ya, gracias. Muy bien. Doctor, una pregunta. Y a comparación con la oxitocina, ¿cuál sería más beneficiosa con la maniobra? Ah, ya, también. La oxitocina ya, en el caso que sea un embarazo post-término, ahí ya requerimos sí, un poquito más de control, así como en el atérmino. Si vamos a inducir con oxitocina, entonces estamos haciendo un desestresante, ¿no? Vamos a ver, pues, si agarra patrón, vemos cómo se comporta, así como en el término, ¿no? Vemos cómo se comporta el feto, si responde o no a las contracciones, y en caso que en el posttérmino responde a las contracciones, pues seguiría con eso, ¿no? En caso de que estimula las contracciones con oxitocina, ¿no? Y por cada contracción desacelera, sobre todo desaceleraciones, digamos, de segundo grado, ¿no? De lesiones tardías, pues sería indicativo una cesárea, ¿no? Tan igual como el paciente de un embarazo a término. Gracias, doctor. Bien. El embarazo post-término, digamos, una paciente eh, tiene que inducir el trabajo de parto, pero no requiere un cuidado especial como sería, por ejemplo, que esté postrada, ¿no? Que esté en reposo absoluto, no va a requerir. O sea, el embarazo post-término de por sí no es una patología, si bien pues puede traer, está asociado a algunos eventos adversos, ¿no? De por sí no hace, por ejemplo, de que la paciente restrinja sus actividades en la casa, por decir, ¿no? O sea, le puede dar tiempo para que vaya, organice sus cosas y regrese para que ustedes puedan inducir el trabajo de parto. Y eso no es de que ustedes diagnostican, ya, inmediatamente vamos a ponerle vía a la paciente, inmediatamente vamos a tomar todas las pruebas de bienestar fetal y el paciente tiene que estar en NPO y debe estar en reposo absoluto. No es así, ¿no? O sea, no hay una limitación de actividades, pero como ya saben, ¿no? O sea, cuando llega a las 40 semanas, pues es inducido el trabajo de parto, ¿no? O sea, pero saben ustedes que no existe
unas indicaciones como para limitar su desplazamiento, la movilidad de la paciente, ¿sí? Doctor, pero ¿y y hacer una cesárea, o sea, ya programada y no esperar a las 42 semanas? Por eso, no hay que esperar las 42 semanas, ¿ya? Por eso les digo que los estudios que ustedes van a Doctor, no se le escucha. terminar, los, los datos, eh, lo que ustedes van a encontrar, estudios en relación a ecografías, a exámenes, indicaciones, son muy pocos eh, que llegan a 42 semanas, por eso que son escasos, porque de 41 a 42 semanas ya hay que tomar una acción, no hay que esperar las 42 semanas. O sea, no significa que inducir a 42 semanas, no significa que, ya esperamos 42 semanas y vamos a inducir, no, porque se ha visto, acá como están viendo ustedes en las estadísticas, de que se incrementa la mortalidad. ¿Ya? O sea, que lleguen ustedes al concepto de que lo óptimo es no llegar a las 42 semanas, pero todo lo que les he dicho es en caso que ustedes ya reciban un embarazo de 42 semanas, ¿sí? Gracias, doctor. Bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, sí, una pregunta. ¿El síndrome de postmadurez se va a presentar a partir de las 42 semanas o también esto puede presentarse antes de las 42 semanas? Sí, antes de 42 semanas es raro, ¿no? Ustedes, y en sus prácticas del hospital, es muy raro que puedo casi asegurar que ninguno de ustedes ha visto un embarazo de 42 semanas a más, ¿sí? Las cesáreas que han visto, los partos que han visto, máximo habrán llegado a 41 semanas, ¿ya? Y a ver, ¿has visto tú algún de todos los partos que has visto, algún niño de esas características? Ah, no, doctor, no. No, pues, ¿por qué? Porque estos niños son los característicos de 42 semanas y en la mayoría de hospitales, centros, nadie va a hacer que el embarazo llegue a las 42 semanas. ¿Ok? Ya están 41 semanas, ya tratan de inducir el trabajo de parto. Por eso que ese niño es característico y no lo vas a ver porque la mayoría a término nada más ya se trata de culminar la gestación. No van a esperar a post término que se complique, de que el niño salga con todas las características de un post maduro. ¿Sí? Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, ¿podría repetir en qué momento, cómo hacemos para que, cuál es el manejo para evitar que llegue a las 42 semanas? Así es. Esto lo que les estoy explicando a ustedes es en caso de que les llegue una paciente de 42 semanas, ¿ya? Que es raro, pero si ustedes están manejando una paciente, digamos, en su control prenatal, no vas a tener en mente, ya, yo recibí una clase de 42 semanas, esperamos 42 semanas si no hay trabajo de parto. No, ¿ya? La mayoría de guías señalan de que entre 41 a 42 en ese lapso, o sea, de 41,0 hasta 41,6, ¿no? Ya hay que inducir el trabajo de parto, ¿sí? No esperar las 42 semanas, ya, no hay que esperar. Por eso tú vas a ver ya, llegas a una paciente de 41 semanas que llegó todo bien, ya hay que inducir el parto, no hay que esperar a las 42, porque ha visto que a las 42 semanas cómo se dispara el riesgo de muerte perinatal, de óbitos fetales. Entonces, no esperar las 41 semanas. Ya máximo 41 semanas hay que inducir el trabajo de parto, culminar ese embarazo por la vía más accesible, ¿no? O sea, si tiene
no tiene ningún factor de riesgo, no hay un factor obstétrico que, que esté complicando ese embarazo, puede un parto vaginal o en caso que presente algo, una cesárea, pero no llegar a las 42 semanas, máximo 41 semanas y tomar una decisión. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y por qué se tiene que descartar oligohidramios en el manejo del embarazo? Porque el, el oligohidramnios no es, no es el hallazgo en sí, sino lo que significa el oligohidramnios, ¿no? El oligohidramnios ustedes han visto de que es la disminución del líquido amniótico, pero no es la disminución del líquido amniótico en sí, sino qué significa eso. Significa de que el, el líquido amniótico se produce y se consume de manera constante, ¿no? O sea, el bebé traga el líquido amniótico y lo expulsa por medio de la orina, ¿no? Y produce ese estímulo, ¿no? Traga el líquido y lo orina y vuelve a tragarlo y vuelve a orinar. ¿Sí? El oligohidramnios, ¿qué significa? ¿No? De que no hay alteración en la deglución, pero sí hay alteración en la producción. Entonces, el mismo consumo con disminución de la producción va a hacer de que ese líquido disminuya. ¿Sí? En el embarazo posterior se presenta eso. El feto, ¿por qué disminuye en su producción? Porque ya las células renales están menos, menos nutridas, pues el aporte de oxígeno es menos. Entonces, como es menos, tiene menos sustrato, trata de conservar el, el- el accionar que tiene. ¿Cómo lo hace? Disminuyendo la producción de orina, ¿no? Es decir, ¿no? Ya es un órgano de que está viendo que está comprometiéndose el flujo sanguíneo, está disminuyendo el aporte de nutrientes, pues deja de producir, ¿no? Baja la producción. Y eso hace que el feto sigue consumiendo el líquido amniótico, sigue tragando, sin problema, pero ya está produciendo menos orina. ¿Ya? Entonces, eso se va a traducir como un oligohidramio. Entonces, si vemos nosotros un oligohidramios en un embarazo post-término, no significa de que ya se disminuyó y se disminuyó, ¿no? Esa disminución va a producir por ahí que el feto se adhiera más al útero, disminución de movimientos, pero está traduciendo de que esta riñón está funcionando menos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quisiera preguntarles a ustedes si es que llega a las 42 semanas, eh, todos los embarazos de 42 semanas terminan en cesárea. No, doctor, dependería, ¿no? De si, como mencionó, con una maduración puede culminar en un embarazo normal o vaginal, estaría lo adecuado, ¿no? Y en caso de que no, ya sería cesárea. Ya, correcto, ¿no? O sea, no todo termina en cesárea. Depende, si tiene condiciones para un parto vaginal, no hay alguna complicación, puede ir a un parto vaginal sin ningún problema. Perfecto, muy bien. Ya, y en caso que llegue una paciente embarazo post-término, ¿qué es lo primero que tengo que hacer?
Primero sería determinar adecuadamente la edad de gestación con la ecografía. Magnífico. Bueno, Es, primero ecografía. Disculpe, doctor, no se le escucha bien, se le escucha entrecortado. eso es lo primero que hay que hacer. ¿Ok? Ya. Luego que determinan la edad gestacional y ustedes corroboran con la ecografía del primer trimestre de que es un embarazo post-término, ¿cuál es la siguiente acción a realizar? Bueno, se le tendría que ver un perfil biofísico al bebé, fotografía y realizarle monitoreo. Mencionó también que se le podría hacer capaz un test importante para ver cómo reacciona ante las contracciones, determinar el cuello uterino, ¿no? Si se le va a realizar maduración o no. Claro, la maduración, ¿no? Y ¿cómo sería una manera fácil, asequible, que puede hacer en consultorio de iniciar las contracciones? La maniobra, doctor, La maniobra de Hamilton. Hamilton, muy bien, perfecto. ¿Y cuál sería cuál es el elemento que diagnostica, de qué forma yo diagnosticaría mejor un embarazo post-término? Que tiene más precisión para decir, sí, es un embarazo post-término. Fotografía del primer trimestre. Del primer trimestre. Magnífico. ¿Y cualquier ecografía del primer trimestre? La más cercana o la más Una donde me tenga la más cercana, o sea, la más temprana, la que tiene un saco gestacional nada más. ¿Esa me serviría? Sería con presencia de latidos, ¿sí? Correcto, correcto. Un embrión con latidos, ¿sí? Ya. Me serviría una ecografía de tercer trimestre donde me la toma el mejor ecografista del Perú y me dice, sí, efectivamente, tiene 42 semanas. ¿Eso es algo fiable? No, nada. no es confiable. No, así es. No es fiable. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Ya, justo, ¿por qué siempre se toma la ecografía del primer trimestre y no puedo tomar la del segundo o tercer trimestre? Ah, ya. El primer trimestre es más precisa. ¿Ok? Un ejemplo. Un ejemplo. Si tú ves a un recién nacido, ¿ok? Un recién nacido, 100 personas ven ese recién nacido y los 100 van a estar de acuerdo, sí, es un recién nacido, ¿no? No va a haber mucha variación de uno a otro. Pero si ese niño tiene 5 años y yo pongo a 100 personas para que me digan la edad que tiene, el 80% me va a decir que tiene 5 años, pero hay un 20% que me va a decir que tiene 4 o tiene 6 años, ¿sí? Y ese niño tiene ya 15 años. El 50% me va a decir que tiene 15 años. El otro 50% me va a dar otra edad diferente. Y si esa persona ya cumple, digamos, 20 años, ya solamente el 30% me va a decir que tiene 20 años. El resto me va a decir otras edades. ¿Qué significa? Que a medida que va creciendo, ¿no? Los veedores van a verlo, ya no van a precisar, ¿no? En cambio, cuando es más pequeño, sí se puede precisar. Lo mismo funciona en la ecografía, ¿no? Cuando es más pequeño, ¿no?
los fetos son más uniformes, se puede precisar la edad gestacional. En cambio, una ecografía de tercer trimestre, ¿no? Puede ser de que haya habido influencias, ¿no? De un RCIU, una macrosomía, digamos, si tenemos dos fetos, uno con RCIU y en otra gestación un macrosómico, ¿no? Uno con retardo de crecimiento intrauterino y el otro es macrosómico, pero los dos tienen 35 semanas, por decir, ya, uno va a pesar más de lo esperado y el otro mucho menos de lo esperado. Pero sin embargo, los dos tienen la misma edad, pero por la apariencia, el que tiene más peso, yo digo, no tiene 35, ese chico tiene 38. Igual, el que tiene un retardo de crecimiento uterino que tiene 35, yo voy a decir por el aspecto, no, no tiene 35, tiene menos, tiene 30. ¿Te das cuenta? O sea, a uno le dijiste 30, al otro le dijiste 38, una diferencia de 8 semanas, de 2 meses, o de 8 semanas, teniendo la misma edad gestacional. Por eso de que la ecografía del segundo trimestre y más aún la del tercer trimestre son imprecisas para determinar la edad gestacional. De ahí que la ecografía del primer trimestre, donde encuentras embrión con látidos, es la que te va a servir para que a partir de esa puedas calcular de manera precisa la edad gestacional. Ah, está bien, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy bien, ok. ¿Alguna otra pregunta? Creo, doctor, que todo claro. Muchas gracias. Gracias. Ok. Bueno, que tengan mucha suerte en el examen, estudien y ya nos estaremos viendo pues para ya que tenemos el seminario y de ahí en revista con revista, de revista a revistas, ¿sí? Sí, doctor, muchas gracias. Cuídese. Gracias, doctor. Gracias, doctor.